Conoció ayer la inflación en el mes de marzo en la República Argentina, muy alta, 4,8%. Y vamos a ingresar en una comunicación aquí para Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Me dicen que tenemos en línea a la analista económica del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, Florencia Gutiérrez. Florencia, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda. Muchas gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, queríamos charlar con vos un poco, que nos cuentes las razones por las cuales en el mes de marzo saltó tanto la inflación, ¿no? Un número muy alto, inclusive para lo que se venía manejando, que ya era un piso bastante alto, Florencia. Sí, bueno, el dato del mes de marzo que brindó ayer el INDEC es 4,8%, es el dato más alto del año. Ya venía la inflación bastante elevada, en enero había sido el 4%, febrero 3,8%, bueno, ahora sube al 4,8%, o sea que en lo que va el acumulado de estos tres primeros meses del primer trimestre es de un 13%. Ujú. Lo cual, bueno, genera cierta preocupación, sobre todo teniendo en cuenta la pauta de inflación que establece el gobierno nacional a través del presupuesto, la ley del presupuesto, que estimaba una inflación, una pauta de inflación del 29%. Bueno, con este 13%, esa pauta está quedando un poco cada vez más lejos. Claro. Lo que apuestan es que este sea el dato más alto del año y que a partir de ahora comience un pico, que sea el pico y que ahora comience como si fuera la desaceleración, ¿no? Que empiece a bajar un poco. Claro. La realidad es que marzo tiene un componente estacional fuerte porque es un mes en donde siempre la inflación es un poquito más alta. Incluso si vemos los rubros que están presionando hasta este 4,8%, tenemos, por ejemplo, el sector de la educación que aumentó un 20% en el mes de marzo. Ujú. Es un número muy alto, 28,5% es la inflación del sector de educación. Bueno, pensemos que marzo del año 2020 estábamos en pandemia, las cuotas prácticamente no aumentaron en todo el año, los chicos no fueron a la escuela, entonces este año, donde sí hubo un aumento en las cuotas, una compra más fuerte de útiles, bueno, se ve fuerte este impacto en el rubro de educación, por ejemplo, 28,5 muy alta. Claro. Después, calzado y prenda de vestir, 10,8% también, un componente estacional bastante marcado, el cambio de ropa, cambio de temporada. 6,4 tabacos y bebidas, 5,3 recreación y cultura, sectores que estaban cerrados y ahora vuelven a abrir. Y el que quedó un poquito por debajo del promedio, un 4,6, es el rubro de alimentos y bebidas, Ujú. que sigue estando muy alto, ¿no? Por Sí. más que esté un poco por debajo del promedio general de precios, 4,6 es muy elevado y es lo que más preocupa porque el principal proporción de los ingresos se destina a este sector, a este rubro. Claro, a mí me preocupa, Florencia, que más allá de que es cierto lo que decís de que el mes de marzo tiene este componente de que todos los años es inflacionario, es componente estacional, como vos bien decías, el tema de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Porque se mantuvieron congeladas, solamente, bueno, quizás sí hubo aumentos en el tema combustibles, pero todo lo que es gas, energía eléctrica y demás, quedó congelado y se anuncia que va a subir en mayo. Eso me preocupa en torno a lo que también mencionabas sobre esta pauta del 29% que pretende el gobierno. Bueno, claro, es importante lo que vos remarcás. Tenemos que pensar la inflación como un proceso inflacionario multicausal. No es una cuestión de que es una sola cosa que empuja la inflación. Son muchas cosas. En este momento uno podría pensar, sobre todo en nuestro país, por la experiencia que tenemos de inflación, bueno, hay que ver qué pasa con el tipo de cambio y hay que ver qué pasa sobre todo con las tarifas, que son dos cosas que tienden o que generan presión sobre la inflación. El tipo de cambio se viene manteniendo, podemos decir, anclado, ¿no? O sea, no se movió mucho en comparación a la inflación. De hecho, en marzo se movió un 2% y la inflación fue del 4,8%. Y por el lado de las tarifas, lo que uno observa es que están todos lo que son los precios regulados por el gobierno nacional, se mantienen todavía congelados. Ojo, en algunas zonas, porque hay algunos sectores de donde la tarifa eléctrica aumentó. Ujú. Entonces esto se está dando sobre todo en algunos. ¿Se cortó? Hola, hola, hola. No, ¿eh? Se cortó la comunicación, bueno, sorpresivamente, como si se hubiera caído internet, pero no fue nuestro, ¿eh? No fue problema de acá.
Bueno, el interanual marzo 2021, marzo 2020 es del 42,6% en el aspecto inflacionario para la República Argentina. Es un dato que además nos hace pensar por qué nosotros tenemos este problema estructural. Bolivia tuvo en todo un año una inflación de 1,16%. Está bien, podemos hablar de las diferencias sociales y la brecha, la desigualdad que tiene Bolivia muy superior a la Argentina, pero en inflación no tienen este problema. Perú, que tiene un presidente por año prácticamente, que tiene un sistema político absolutamente detonado, solo 2,94% de inflación en todo un año. Esto es lo que me llama la atención, que por fuera de Venezuela, descontrolado, con 3.867%, viene la Argentina, con 42,6% interanual. Brasil, que tuvo un año también turbulento, 6,10%. Uruguay, un país históricamente inflacionario, apenas 8,34%. Bueno, esto es lo que uno dice, ¿por qué Argentina tiene este problema? Y los países vecinos, algunos con una economía muy parecida a la nuestra, no lo tienen. Me parece que ahí retomamos la comunicación con Florencia Gutiérrez, a ver si ahora nos puede escuchar. Florencia, ¿estás ahí? Sí, perdón, se me cayó a mi internet. Imaginábamos que iba por el tema de la conectividad del problema. Nos quedamos en que nos estabas explicando, bueno, en algunas provincias sí aumentaron las tarifas y por ahí se cortó. Sí, bueno, decía que en algunas zonas hubo remarcación en los precios de las tarifas. Eh, es importante en esta etapa que viene por delante todo lo que son los precios regulados, los que el gobierno puede, digamos, establecer los aumentos, como es el caso de las prepagas, como es el caso de las tarifas de gas, de electricidad, incluso ahora de los servicios de comunicación, que también tiene que tener antes una autorización previa del ENACOM. Bueno, todos esos sectores van a ir con inflación en línea en lo que está en la ley del presupuesto, digamos, no es que iban a quedar congelados de acá hacia Claro. mucho tiempo más, sino que iba a ir teniendo algunas remarcaciones de acuerdo a este 30, 29, 30% que está en la ley del presupuesto. Lo que más preocupa son los precios no regulados, que es el tema, por ejemplo, de los alimentos, prenda de vestir, todos esos precios donde no hay un control directo por Ujú. parte del gobierno, que son los que están volando, Claro. son los que estamos viendo ahora que genera mucha preocupación, sobre todo cuando vamos a las góndolas y vemos todos los días que se pierden las referencias de precios porque un día vas y consigues un precio y otro día vas y ya remarcaron los precios. Entonces, me parece que ese es el sector que más preocupa en este momento. Florencia, para ir cerrando, porque yo hacía esta pregunta recién en la mesa, te pido si podés sintetizarlo, porque me imagino que es un análisis muy profundo el que te voy a pedir, pero algo sintético en relación a por qué países como Perú, que tienen un sistema político absolutamente detonado y una crisis social importantísima, tiene apenas 3% de inflación anual. Estaba leyendo Brasil 6,10, Colombia 2%. No estoy hablando de países que estén bien necesariamente. Sin embargo, la inflación parece que no es un tema y para Argentina sí siempre es un tema. ¿Por qué? ¿Qué podríamos contar? Bueno, sí, es complejo hacerlo una síntesis muy rápida, pero tenemos que pensar, lo primero, que para nosotros es algo estructural, que no pasa en los países de la región. O sea, nosotros venimos arrastrando una inflación hace muchísimos años y estamos en un piso lo cual es muy difícil bajar. Y segundo, tenemos otro problema que es la demanda de divisas norteamericana que no se da en otros países. Y acá hay una demanda de dólares que siempre nos encontramos con el problema de la restricción externa, el problema del atraso cambiario y todo eso se termina reconfigurando interno para generar una presión alta. Y también acá lo que se da mucho es el problema de la puja distributiva, que es un poco también lo que está de fondo, que otros países lo han abordado a través de acuerdos. Por ejemplo, los países nórdicos han abordado el problema de la inflación a través de acuerdos sectoriales que se han llevado entre el sector público y el sector privado y en pos de coordinar las expectativas de inflación. Lo que pasa acá en nuestro país es que hay una expectativa diferente la que tiene el sector privado y la que tiene el sector público, ¿no? Claro. Acá el sector privado, que es el REN, dice que va a haber un 50% y el gobierno nacional dice que va a haber un 29%. Entonces es importante lograr estos acuerdos entre ambos sectores porque la inflación también tiene un componente de expectativas que es muy fuerte, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar? Voy remarcando los precios para no quedarme atrasado y para que después cuando tenga que recomponer stock no pierda plata, digamos. Entonces, todo ese componente especulativo está muy fuerte presente en nuestro país. Claro.
Florencia, te agradecemos el contacto, muy amable y seguramente te vamos a volver a molestar en otra oportunidad. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Chau, chau. Florencia Gutiérrez, analista económica del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina.